Tercer día de los 5 que fueron decretados por las autoridades iraníes luego del fallecimiento del presidente Sayyid Ebrahim Raisi, del canciller Hossein Amir Abdollahian, del gobernador de la provincia de Azerbaiyán Oriental, del líder del rezo de los viernes de la ciudad de Tabriz, la capital de la provincia de Azerbaiyán Oriental en el noroccidente de la República Islámica, y de sus demás compañeros, los tripulantes que iban a bordo de ese helicóptero Bell 212, que lamentablemente se precipitó y en el que perdieron la vida de estos funcionarios. Ha sido esa una cobertura continua, una cobertura necesaria, correspondiente además, para dar a conocer todo lo que ha venido ocurriendo desde ese domingo, desde el primer momento en que se reportó ese accidente o ese aterrizaje forzoso de la aeronave donde se trasladaban los funcionarios encabezados, además por el presidente Sayyid Ebrahim Raisi. Teníamos las condolencias y los diferentes mensajes que han ido llegando durante estos últimos días de alrededor del mundo. Venezuela fue uno de esos primeros países en enviar las palabras de condolencia. Lo hacía el propio presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Y justamente en esta oportunidad conversamos con el canciller venezolano Iván Gil. Está en nuestros estudios en Teherán, la capital de la República Islámica de Irán. Canciller, qué gusto saludarle. Bienvenido a Hispan TV. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias por la invitación a venir aquí a Hispan TV, a exponer un poco la visión actual, el mensaje del presidente Nicolás Maduro que veíamos precisamente antes de comenzar esta entrevista, un mensaje de hermandad, de solidaridad, de acompañamiento, desde el primer minuto. Apenas el presidente Nicolás Maduro supo la noticia de un incidente importante, terrible incidente en el vuelo del presidente Ebrahim Raisi, inmediatamente se puso al frente para tener de primera mano todas las informaciones, poder ofrecer ese acompañamiento espiritual, acompañamiento moral y material a Irán, a su pueblo, a su gobierno, y desde el primer minuto acompañando. Y luego, bueno, al enterarnos de la terrible noticia que mencionabas, el fallecimiento del presidente Raisi y sus acompañantes, el canciller Amir Abdollahian, bueno, hemos estado en oración, pero también acompañando, manifestando nuestra voluntad de seguir trabajando juntos, nuestro agradecimiento al presidente Raisi, precisamente que el presidente Raisi y el presidente Maduro estuvieron trabajando en los últimos 2 años de manera muy intensa. El año 2022, en junio del 2022, acá en Teherán, se firmó una alianza estratégica, un programa de cooperación estratégica a 20 años entre Irán y Venezuela. Una visión a futuro. Una visión a futuro. O sea, somos socios estratégicos, tenemos una visión a largo plazo de las relaciones que ya venimos construyendo desde el comandante Chávez. Venezuela se ha acercado a Irán, hemos tenido muchos beneficios en Venezuela de la cooperación venezolano-iraní en materia energética, en materia agrícola, en materia de tecnología, en materia de educación. Todo el mundo recuerda incluso el envío de combustible, ¿no? en esas embarcaciones, sorteando incluso las sanciones impuestas por Occidente. Canciller, perdone que lo interrumpa un momento. Queremos saludar a toda nuestra audiencia en América Latina y en el mundo de habla hispana, también saludar a nuestros colegas de Telesur. Esta entrevista está siendo transmitida a esta hora para toda América Latina y el Caribe, no solamente por la señal de Hispan TV Nexo Latino, sino también por la señal de Telesur, la nueva televisión del sur, para toda nuestra audiencia y toda la audiencia de habla hispana, por supuesto, en el Caribe, en América Latina y en países donde llegan la señal de los 2 canales. Canciller, retomo el tema, ¿cómo olvidar entonces, no, ese envío de carburantes a Venezuela, sorteando las sanciones? Sí, Irán y Venezuela han tenido una historia de colaboración mutua extraordinaria en los últimos 25 años, podríamos decir. Y en los últimos tiempos, donde Venezuela ha sido objeto de sanciones criminales, de medidas coercitivas unilaterales, aplicadas por el mismo imperialismo que se las aplica a Irán y que tanto daño ha querido hacer a nuestros pueblos, uno de los primeros países que salió al frente, uno de los primeros gobiernos que salió al frente a ofrecer su apoyo, su colaboración, fue precisamente el gobierno del presidente Raisi. Y como indudablemente Venezuela lo hará siempre con Irán, lo ha hecho en ocasiones anteriores, somos socios complementarios. Tenemos una unidad realmente construida sobre una base muy sólida que nos permite, más allá de los discursos, más allá de las posiciones comunes en los escenarios internacionales, los foros multilaterales, que la tenemos,
nos permite también darle seguridad a nuestros pueblos. Venezuela cuenta con Irán, Irán cuenta con Venezuela en toda esta materia: abastecimiento alimentario, abastecimiento energético, ciencia y tecnología. Es decir, somos la necesidad de crear esta nueva colaboración la hemos demostrado. Tenemos una relación modélica, tenemos una relación que va más allá de lo tradicional, de las relaciones diplomáticas convencionales. Somos capaces precisamente de salir en momentos duros de algunos de los países, de salir a apoyarnos mutuamente. Bueno, y precisamente por eso también está usted acá, porque más allá de que tenían planeado, me decía tras cámaras, una pronta reunión, ¿no? Ya podemos hablar en el pasado, lamentablemente, para revisar precisamente esas relaciones estratégicas. Usted ya tenía planeada esta visita a Irán, pero era con otro objetivo: revisar cómo iban avanzando esas relaciones. Además, usted estrenándose prácticamente como canciller el año anterior, recibía también a Hossein Amir Abdollahian, el canciller iraní, en Caracas. ¿Cómo fue ese encuentro? Sí, bueno, lo recuerdo como si fuese ayer. Compañero, amigo, solidario siempre, buen amigo de Venezuela, canciller Amir Abdollahian, con quien me encontré en febrero, la primera vez en febrero de 2023, pero que en apenas un año tuvimos 6 encuentros, es decir, nos encontramos casi de manera, cada 2 meses nos encontrábamos en distintos escenarios. Una intensidad, sí, muchísimo. Nosotros, el canciller estuvo luego en Caracas con la visita del presidente Raisi, nos vimos en diferentes foros multilaterales, en Ginebra, en Bakú, cada vez que teníamos una oportunidad, tenemos un encuentro con el ministro, tuvimos un encuentro con Amir Abdollahian y los vamos a seguir teniendo, porque precisamente de eso se trata, ser socios estratégicos, de compartir información, de valorarla a cada momento. Teníamos previsto con el canciller este próximo sábado, una reunión, una mesa de negociación acá en Teherán, precisamente para avanzar en todos los aspectos políticos, acuerdos económicos, la cooperación. Está prevista para realizarse en Caracas pronto la comisión mixta de cooperación, donde están en marcha todos los proyectos en el área energética, de transporte aéreo, transporte marítimo, agricultura, educación, el tema cultural, que ha venido avanzando también con mucha fuerza, porque Venezuela e Irán, 2 países con culturas realmente multiculturales y que se complementan. Cada vez más en Venezuela la cultura persa es percibida y es valorada y es aprendida por los venezolanos, y sabemos que la cultura latina también cada vez más en Irán tiene una penetración importante, es decir, nos complementamos. Eso es un modelo de relación importante. ¿Ya había fecha para esa comisión mixta? Que La comisión mixta se va a realizar a finales de este mes en Caracas. El ministro Velázquez Araguayán, quien preside la comisión por la parte venezolana, anunciará en los próximos días la nueva fecha de realización de este importante evento, ¿no? El nuevo itinerario. Canciller, usted ha participado en los actos de homenaje póstumo al presidente Raisi, al canciller Abdollahian y a los demás acompañantes, ¿no?, que estaban con ellos en la aeronave. ¿Cómo ha percibido usted esas actividades? Además, ¿cómo han sido, ¿no? Y se ha reunido también con las nuevas autoridades iraníes. Sí, primero que nada, trajimos un mensaje al presidente Nicolás Maduro Moro, presidente, como yo te decía al principio, en un momento ya muy consternado por la triste noticia, sin embargo, en acción. Y ha enviado una misiva al líder supremo, el Ayatollah Khamenei, para manifestar su voluntad de seguir avanzando, de seguir cooperando. Ahora más que nunca, más fortalecido. Venezuela y Irán unidos con una fuerza increíble. Hemos transmitido ese mensaje al canciller. Nos hemos reunido también con el vicepresidente ejecutivo. Hemos podido presentar honores ante los restos de los mártires que hoy despedimos, pero que las llevamos en nuestro corazón, y sobre todo creo que más allá de las emociones, que son muchas, muy grandes, porque es un dolor muy grande, creo que hemos podido valorar la fortaleza y la robustez de nuestra amistad y de nuestra colaboración, porque trasciende todo esto. Nosotros debemos decirlo, el presidente Ibrahim Raisi ha logrado desde el año 2021 a la fecha, consolidar una amistad estratégica entre Venezuela e Irán, con los mismos valores de solidaridad, respeto, hermandad,
valores de la paz, la soberanía, que los compartimos con Irán. Pero el presidente Raisi ha logrado precisamente empujar su sabiduría, su liderazgo, que debemos reconocer, que hoy lo reconoce todo el mundo, lo hemos visto. Ha quedado en evidencia, con más de 50 delegaciones. El liderazgo del presidente Raisi, bueno, en el caso de Venezuela, reafirmó la hermandad y la consolidó, diríamos, de manera perpetua. Eso no tiene vuelta atrás. Y nosotros, bueno, este mensaje que venimos a traer precisamente es valorar ese aporte, ese legado, y sobre él construir, bueno, la continuidad de una relación modélica, de construir nuevas cosas, construir nueva cooperación. Nuestro pueblo está muy expectante a toda la colaboración con Irán en todas las materias. Nuestro pueblo recuerda bien, como bien lo decía, en los momentos más difíciles, el apoyo que ha hecho Irán enviando combustible, incluso poniendo en riesgo tripulaciones, poniendo en riesgo activos, barcos iraníes que fueron incluso tratados de confiscar por los Estados Unidos. Eso no hubo nunca una duda del presidente Raisi de apoyar. Y así va a seguir siendo. Y así va a seguir siendo de Venezuela para Irán. Ese mensaje lo hemos transmitido con contundencia, con claridad al gobierno iraní. También a su pueblo, que lo hemos visto cómo está por millones en las calles, hoy manifestándose en todas las ciudades, bueno, manifestando su dolor, pero también manifestando su fortaleza. No es un dolor, no es un llanto vacío, es un dolor, pero con un mensaje de continuidad, de seguir trabajando, de seguir respaldando la revolución islámica. ¿Hay alguna diferencia ahora, desde esa visión de Venezuela bajo las sanciones, hay alguna diferencia ahora con ese acercamiento que ha mantenido Irán, no solamente a Venezuela, sino también a la región latinoamericana y caribeña? Porque una de las políticas, desde que comenzaba mandato el presidente Seyed Ibrahim Raisi en agosto de 2021, era ese mayor acercamiento a América Latina, y lo logró. No solamente visitó Venezuela, visitó también Nicaragua, visitó Cuba, y tenía planes de mayor expansión con otras naciones latinoamericanas. También se había establecido mayor comunicación con la República Federativa de Brasil, por ejemplo, con Bolivia también. Sí, bueno, lo decíamos, el liderazgo universal del presidente Raisi sumamente importante, y en América Latina tiene un efecto, digamos, que va a perdurar en el tiempo. No solo Venezuela, con el cual tenemos tejiendo una relación sólida con Irán desde hace mucho tiempo, desde la llegada del comandante Chávez, sino con estos nuevos actores. Bueno, ahora vemos Nicaragua, vemos Bolivia, también ha sido un país donde ha comenzado un acercamiento importante con Irán, otros países, el ALBA en pleno, recordemos, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, es una organización que agrupa 10 países y se ha manifestado también en solidaridad con el pueblo iraní, con su gobierno. Es decir, creo que el presidente Raisi logró de alguna forma con su sabiduría insertar Irán en los pueblos de América Latina, vencer una campaña de odio, una campaña de miedo, una campaña de descrédito que siempre ha logrado o ha tratado de imponer el imperialismo norteamericano en nuestra región y en el mundo entero. Pero el presidente Raisi logró demostrar con hechos, con su presencia, con su acompañamiento, con su solidaridad, demostrar al mundo y sobre todo en América Latina qué es Irán, qué representa hoy Irán. Y si lo vemos más allá, bueno, también ha logrado darle una posición a Irán de respeto, de una posición que, como le ha dicho el presidente Maduro, le decía en la carta al líder supremo, una realmente honorable posición en el mundo, que hoy Irán es un elemento clave, es una piedra angular para mantener el equilibrio, para mantener la paz, para mantener ese mundo multicéntrico, pluripolar, un mundo, bueno, la presencia en los BRICS. El presidente Raisi logró llevar a Irán a integrar como miembro pleno de los BRICS, una aspiración que tiene Venezuela también en la próxima cumbre. Precisamente eso lo hemos conversado con el canciller y creo que tenemos una buena expectativa de que Venezuela va a entrar a los BRICS. Y bueno, eso lo logró el presidente Raisi. ¿Y cómo lo logró? Bueno, liderazgo, trabajo, mostrando lo que es Irán. Y lo ha logrado, bueno, su pueblo, ¿no? Un pueblo que lo respalda, un pueblo que apoya su revolución islámica y que lo vemos
lo hemos visto. Nosotros en pocas horas que tenemos acá en Teherán hemos visto la cara del pueblo, hemos visto el pueblo manifestándose, movilizándose. Es un mensaje ese bastante contundente el que le transmite la propia población iraní a Occidente en su conjunto, con Estados Unidos a la cabeza, que son además los que han impuesto sanciones. Irán es el segundo país con mayor cantidad de sanciones, solamente después de Rusia. Rusia tiene más de 14.000 sanciones ahora, ¿no? Pero ese es un mensaje contundente, entonces, el de la población acompañando ahora al presidente Raisi, bueno, el féretro del presidente Raisi, el féretro del canciller Hossein Amir Abdollahian y de sus demás compañeros. Es un mensaje de resistencia, de no abandono al ejecutivo iraní. Es un mensaje de esperanza al mundo, ¿no? O sea, la resistencia y la valentía del pueblo iraní, que ha logrado sobreponerse a todas las sanciones. Y ha logrado además de una manera exitosa. Hoy Irán, a pesar de todo lo que se trató de hacer, bueno, produce casi 4 millones de barriles de petróleo, tiene una tecnología envidiable en todos los aspectos, en aspectos de salud, en aspectos de comunicaciones, en aspectos de transporte. O sea, ha logrado una tecnología de primer mundo. Incluso para exportar. Incluso exportar. Nosotros en Venezuela estamos siendo, precisamente gracias a la alianza con Irán, estamos siendo beneficiarios en todas las materias, agrícola, salud, de transporte. Y todo eso lo logró Irán en el medio de las sanciones. Y eso yo creo que es lo más importante. Irán hoy, y eso lo valoramos muchísimo, ha enseñado al mundo cómo se enfrentan las sanciones con dignidad, cómo un país es capaz de, sin vender sus valores, sin ceder ante el chantaje imperialista y colonialista, bueno, derrotarlo. Eso lo aprendimos y en Venezuela, por eso que también venimos enfrentando esas sanciones, más de 936 medidas coercitivas unilaterales, y las hemos sorteado, precisamente en parte viendo el ejemplo que ha dado el pueblo iraní. Y ahora lo veíamos, le digo, yo lo he visto en las calles, he visto a los ciudadanos, a los hombres y mujeres iraníes moviéndose en las calles con sus banderas, con sus cantos, con su dolor, pero diciéndole al mundo, aquí estamos más unidos que nunca, aquí estamos dispuestos a avanzar con mayor velocidad. En estos momentos de coyuntura difíciles, de dolor, bueno, creo que es lo que corresponde. Y eso también es una enseñanza al mundo. Y sobre todo es un mensaje de esperanza. Yo creo que ante el odio que siembra los Estados Unidos y la Europa occidental, ante tanta campaña de descrédito, guerras, violaciones de derechos humanos, genocidios, como el caso de Palestina, bueno, ver un pueblo manifestándose en paz, en favor precisamente de la construcción de un nuevo mundo, es algo que nos llena a nosotros de verdadera esperanza para continuar avanzando. Usted ha mencionado actores en este momento que son sumamente trascendentales, ¿no? Y también sumamente cuestionables al mismo tiempo. Estados Unidos, por ejemplo, el propio Departamento de Estado emitió un comunicado desde el primer momento donde se confirmaba la muerte, la partida, tanto del presidente como del canciller, y no escatimaban allí, no perdían momento desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos para abogar por esa supuesta necesidad de hacer cumplir, bajo la visión de la Casa Blanca, o bajo la visión de los Estados Unidos, de hacer cumplir los derechos humanos en Irán. ¿Qué decir de todo ello cuando hemos visto además unas protestas que comenzaron en Estados Unidos con mayor anuencia desde hace un mes prácticamente, en contra del genocidio que comete Israel en la Franja de Gaza, en contra también de ese silencio considerado como cómplice por parte de Occidente en su conjunto, e incluso de países árabes en la región, aliados no solamente de Israel sino de Estados Unidos? ¿Qué decir entonces de esa supuesta declaración de derechos humanos que pretende imponer la Casa Blanca? Bueno, tanto Irán como Venezuela han sido víctimas de la instrumentalización de los derechos humanos para atacar sus gobiernos, para atacar sus pueblos, para aplicarles sanciones. Esa ha sido una política hipócrita, de doble rasero, una política más que hipócrita, una política falsa, porque quien la promueve es los Estados Unidos, que es conocido por todo el mundo el principal violador de derechos humanos desde la Segunda Guerra Mundial. No hemos conocido otro estamento que viole de manera flagrante los derechos humanos con guerra dentro de su propio territorio, el acceso a la salud, el acceso a la educación que le hacen a los propios norteamericanos. Es decir, está comprobado y no rinde cuenta. Pero además tiene unos socios que son realmente
unos criminales, como es el caso de el Estado de Israel, un Estado, una organización sionista que ha usado como pretexto la supuesta diferencia entre las religiones, entre los credos, para posicionar un enclave en una región rica en petróleo y ejercer la violencia. Y la violencia que está pagando en primer orden el pueblo palestino. Que más es de el 35.000 muertos. En los últimos años, asesinados. en los últimos meses, ¿no? Desde octubre, desde el 7 de octubre para acá, más de casi 36.000 muertes ocurridas, la mayor parte de ellos niñas, niños y mujeres. Pero además de eso, más de 50.000 desaparecidos, la destrucción completa de Gaza, ahora la pretensión de invadir Rafah, la pretensión de todo lo que hacen los colonos en Cisjordania, ante un silencio sepulcral de los Estados Unidos, más bien con un apoyo, un aliento que le hace. Todo eso que hace el sionismo en la región es producto del apoyo que le da a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo en Estados Unidos no tiene ni moral, ni ningún elemento para cuestionar a ninguno de nuestros países, ni Irán ni Venezuela, donde precisamente los derechos humanos son nuestra bandera? Precisamente nuestros gobiernos trabajan en función de los derechos humanos, trabajan en función de proteger el acceso a la salud, a la educación, el acceso al desarrollo de nuestros pueblos. ¿Qué más defensa de los derechos humanos que eso? Pero bueno, somos países que tenemos riquezas petroleras, energéticas importantes, somos países que hemos decidido una ruta soberana, y eso le molesta al imperialismo, y le molesta y aplica todo su método. Lo vimos, hemos visto lamentables declaraciones desde los Estados Unidos, por la ocasión del fallecimiento del presidente Raisi. Hemos visto vicepresidentes conversando de temas que no competen, que no venían al caso. Hemos visto una serie de frivolidades alrededor del caso que se emiten, una lentitud en el hecho de acompañar al pueblo iraní, una politización de todos los eventos que ocurren. Entonces, esto realmente lo que demuestra es la degradación moral a la cual está sometido el imperialismo norteamericano. Un imperialismo, bueno, que precisamente eso, ha perdido toda brújula en este momento, y simplemente le queda apoyar la violencia, apoyar el genocidio, apoyar las agresiones, y ante eso, bueno, tenemos nuestros pueblos, Irán, Venezuela, los países libres del mundo que se levantan cada vez más fuerte. Incluso a lo largo de la historia de la humanidad hemos visto cómo todos los imperios realmente han caído bajo la pretensión de la imposición de violencia. Ningún imperio se ha desintegrado por decisión propia, ¿no? O por mecanismos sumamente pasivos o de una manera no bélica, sino todo lo contrario. Y esto lo constataban incluso diferentes historiadores en medio de toda esta cobertura, canciller, que hemos mantenido a lo largo de todos estos días, desde el domingo, cuando se conoció esta tragedia. Decían los historiadores, no hay ningún imperio que termine o que caiga de una manera pacífica, sino que antes, cuando ya se ven sumamente debilitados, comienzan a propiciar guerras. Y esto era precisamente lo que trataba de impedir el presidente Seyed Ebrahim Raisi en la región de Asia Occidental, en toda la región de Medio Oriente. No en vano, además, establecía esa política de defensa disuasoria. ¿Qué legado deja para la región? Sobre todo para el eje de resistencia, por un lado, para la región y el eje de la resistencia, ¿no? Y también para los países árabes, los mencionaba hace contados minutos, que aún mantienen estrechas relaciones con el régimen de Israel y con el gobierno de los Estados Unidos, cuando estamos en una región sumamente convulsa, una zona sumamente volátil. Sí, bueno, yo creo que el legado y el principal ejemplo ha sido la resistencia y la defensa de la paz. Irán se ha preparado tecnológicamente, físicamente, intelectualmente, para defender la paz a través de la resistencia de su pueblo, a través de la firmeza de su gobierno y a través de abrazar una serie de principios del derecho internacional, de la diplomacia, que hoy muestran logros realmente impresionantes. El presidente Raisi, el canciller Abdollahian lograron, bueno, avanzar con acuerdos importantes en materia diplomática. Hay que reconocerle, el mundo debe reconocerle. Ante un asedio impuesto por los Estados Unidos a todo Irán,
cero acceso a tecnología, cero acceso a la satanización de su gobierno, el constante vilipendio, mentiras narradas, bueno, públicamente. Bueno, incluso a eso también hacía juego la propia prensa corporativa internacional. La prensa, bueno, como parte del elemento. Irán logró derrotar todo eso y vimos victorias realmente importantes. El ingreso a los BRICS es una de ellas. El inicio de la normalización de las relaciones diplomáticas con Arabia Saudita, que también es un logro del presidente Raisi sumamente importante, que aporta a la paz, contribuye a la estabilidad de la región. Organización de Cooperación de Shanghái también, que tiene que ver con la ruta de la seda, de la franja de la seda. O sea, logró transitar en un campo minado puesto por los Estados Unidos a posicionar la República Islámica de Irán en el mejor de las posiciones, con un ejemplo de paz, pues, la cooperación con América Latina, la presencia de Venezuela, los acuerdos que hemos estado firmando. Es decir, es un ejemplo cómo se puede enfrentar ese imperialismo y cómo se puede dar estabilidad. Nosotros necesitamos más países como Irán en el mundo, que son los que contribuyen al equilibrio ante eso que mencionabas, la acción del imperialismo, cada vez más peligroso, cada vez más violento en su decadencia tecnológica, económica y moral. Necesitamos equilibrios. Y Irán es uno de esos países que da el equilibrio, junto a Rusia, junto a China, junto a la India, que se levantan con fuerza en este momento y son los que permiten tener la balanza. Si no tuviéramos estos países, no tuviéramos contención a la degradación que tiene el imperialismo norteamericano. ¿Cómo está esa balanza? Justamente si hablamos de temas económicos, canciller, cuando Irán ha propuesto a través de ese eje que no solamente comparte, ¿no?, con la Organización de Cooperación de Shanghái, sino también con las relaciones fortalecidas durante los últimos años con la República Federativa Rusa, de dejar de un lado, y también con Sudáfrica, con la India, de dejar de un lado la moneda estadounidense o el dólar, que es la moneda internacional por excelencia para comerciar entre los países, de dejar de un lado y comenzar a transar en monedas nacionales? ¿Cómo se puede acá hacer una diferencia en esa balanza con un orden mundial que depende todavía, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de una política unilateral, y cuando ya está consolidándose en su conjunto un orden mundial multilateral? La desdolarización es un paso fundamental precisamente para desmontar la unilateralidad. Estados Unidos la ha aplicado porque, bueno, a conveniencia, la ha aplicado a punta de violencia, luego de la Segunda Guerra Mundial, a punta de invasiones, a punta de bombardeos, a punta de chantaje, a punta de torcerle el brazo a una Europa que realmente cada vez con menos influencia en el mundo, ya prácticamente sin ninguna influencia, una Europa que sigue simplemente sumisa, tal vez puede ser la palabra, sumisa a los poderes de Washington. Nosotros hemos sido víctimas precisamente de ello. Y bueno, ese instrumento, el uso y abuso de ese instrumento para doblegar la voluntad de los pueblos, creo que ya le vislumbramos su fin. Es un proceso que seguramente demorará un tiempo, pero ya vemos cómo potencias emergentes como la Federación de Rusia, como Irán, como Sudáfrica, como el Brasil, como Venezuela, como China, ya comienzan cada vez con más fuerza a realizar intercambios en monedas locales, comienzan a crear, más allá de las monedas locales, métodos de intercambio para incrementar el comercio entre ese bloque. Los BRICS con fuerza comienzan a pisar en esa alternativa, y yo pienso que es un tema que es saludable para el mundo. Es saludable para todo el mundo, para el mundo occidental, para el mundo oriental, para todo el mundo. Es necesario que haya un equilibrio. Esto no es una posición para un país, no es que se va a favorecer China, no es que se va a favorecer la Federación de Rusia, es un tema que nos favorece a todos. Vamos a negociar en igualdad. Eso es una deuda que tiene. Recordemos que luego de la Segunda Guerra Mundial, bueno, quedó pendiente la redefinición precisamente del comercio, se creó luego el Fondo Monetario Internacional y realmente eso ha desviado su origen. El equilibrio que ha debido colocarse terminó transformando en un mazo que pisa sobre los pueblos, y eso yo creo que es una deuda que se tiene el país, la tienen las Naciones Unidas, y si no se hace en el seno de las organizaciones que fueron creadas para eso, bueno, afortunadamente los países han venido emergiendo para crear esa condición, y eso es lo que vamos a ver. Esta generación va a ver esa evolución, una evolución para el bien. Inclusive
bueno, donde hasta el propio dólar tiene cabida dentro de esa canasta de monedas, pero que no sea más nunca utilizado para torcer las voluntades, que no sea un chantaje para el comercio, que no sea un chantaje para las inversiones, que sea un chantaje para el crédito, para el derecho al desarrollo que tienen los países. Y eso, repito, nosotros lo vamos a ver. Y lo vamos a ver de la mano de estos países emergentes, lo vamos a ver de la mano de los BRICS seguramente. Y es lo que estamos viendo. El sur global también en su conjunto. Usted mencionaba también la necesidad de hacer cumplir, canciller, el derecho internacional. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo ahora cuando vemos una Corte Internacional de Justicia que además depende de la Organización de las Naciones Unidas, que es un organismo sumamente cuestionado y que ha quedado en evidencia cuando a la hora de ejecutar culpabilidad contra países que no son afines a las políticas estadounidenses o europeas o a las políticas occidentales, sí es sumamente eficaz, pero cuando se trata, para no ir tan lejos, del genocidio en la Franja de Gaza, ha sido sumamente tardío. 3 demandas, por ejemplo, de Sudáfrica, una de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. Para las 3 de Sudáfrica ha habido solamente una respuesta después de más de un mes. Una respuesta, por ejemplo, de la Corte que fue sumamente pasiva, yo creo que es la palabra para definirla, cuando no vinculaba directamente al régimen de Israel con un genocidio, sino que solamente lo instaba a tomar precauciones a la hora de atacar los objetivos que tenía en la mira el régimen de Benjamin Netanyahu. Entonces, ¿cómo lograr un equilibrio en el derecho internacional cuando a leguas se ve que está supeditado, que está completamente condicionado? La única forma de que nosotros vemos alcanzar el budismo es la unidad de los pueblos del mundo y de los gobiernos que creen realmente en la soberanía y en la independencia. Nosotros tenemos el grupo de amigos de Carta de Naciones Unidas y lo hemos creado precisamente Irán, un socio importante en ese grupo, lo es China, lo es Rusia, es decir, tenemos países con la mayor población del mundo, con el PIB más importante, que forman parte de ese grupo y que han alzado su voz, es decir, la Carta de Naciones Unidas es el único instrumento que tenemos hoy en día, que lo hemos cuestionado, que tenemos críticas sobre él, que ha sido realmente utilizado en otras direcciones, pero que es el único instrumento. Y por el otro lado vemos los Estados Unidos y Europa tratando de imponer una serie de reglas que nadie ha discutido, un mundo basado en reglas, como dicen ellos, unas reglas que nadie ha discutido, una regla que impone, que nadie las conoce ni siquiera, y que es el antagonismo. Entonces aquí tenemos dos posiciones, o un mundo basado en reglas o un mundo basado en la norma que nos hemos aprobado en Naciones Unidas. Yo creo que la única vía es irnos por Naciones Unidas. Con todas las críticas que tenemos, con las instancias de Naciones Unidas como están, hay que reformarlas, hay que revolucionar Naciones Unidas. Bueno, la ineficacia que hemos visto de la Corte Internacional de Justicia de la Corte Penal Internacional. El propio fiscal de la Corte lo decía, que le llamaban líderes occidentales para decirle que no se metiera en el caso de Palestina, que la Corte había sido creada para perseguir países africanos y para presionar a Rusia. O sea, es decir, lo que es bueno para unos no es bueno para otros. Pero es así, es la realidad. La Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia han sido instrumentalizadas para atacar a los pueblos libres del mundo, para atacar las soberanías, para imponer un orden. Estados Unidos ni siquiera se somete a las jurisdicciones de estas cortes, pero sin embargo exige su aplicación cuando le conviene. Lo que estamos viendo es el fin de la hipocresía. El tema palestino ha puesto sobre la mesa, ha puesto, gracias a las redes sociales, gracias a la transmisión en vivo, gracias a que hemos podido seguir lo que pasa allí, que hemos visto la acción de los organismos internacionales, lo que ha puesto en evidencia es el fracaso de ese modelo. Y ese modelo debe ser reformado, debe ser relanzado con los principios por los cuales fueron creados. Recordemos, Naciones Unidas fue creada después del año 45, después del Holocausto nazi, y
para crear un mundo, y más o menos logró mantener un cierto equilibrio durante un tiempo, pero ya vemos que precisamente a quien no le conviene el equilibrio, que es a los Estados Unidos y Europa, comienzan a torpedear estos organismos, a utilizarlos para atacar, a utilizarlos para lo vemos en el dañar. Consejo de Seguridad. Lo vemos en el Consejo de Seguridad, cuando Estados Unidos aplicó un veto. O sea, todos los países del mundo piden el ingreso de Palestina como Estado de pleno derecho, en Naciones Unidas. El único país que se opone es Estados Unidos y aplica su veto. Es una irracionalidad. El derecho a veto es un instrumento creado para defender, para garantizar que no se violara la Carta de Naciones Unidas, no para violar la Carta de Naciones Unidas. Claro. Ahora vemos que Estados Unidos usa el derecho a veto, que tiene un origen bien específico y bien definido para evitar que se viole la Carta, para violar la Carta. Todos los países del mundo piden, 143 votos obtuvo esta resolución donde exigía precisamente la incorporación de Palestina como miembro pleno en ese foro, que es algo que es ley, que es necesario, que es obligatorio para las naciones del mundo. Y bueno, más temprano que tarde vamos a verlo. Entonces yo creo que cómo hacerlo es la unidad de los países. Es precisamente lo que se está haciendo hoy en día. Comienzan a emerger organizaciones libres, soberanas, que dentro, en el seno de lo que ya existe, comiencen a debatir y a defender el derecho internacional. Canciller, ¿qué sería de la causa palestina? Adentrándonos en la causa palestina, ya que estamos mencionando esta necesidad, ¿no?, de defensa y sobre todo de justicia. ¿Qué sería de la causa palestina sin el apoyo brindado por la República Islámica de Irán? Y sobre todo con mayor anuencia ahora, en estos últimos casi 3 años, desde la llegada al poder del presidente Seyed Brahim Raisi hasta sus últimos días, porque no escatimaba, no perdía tiempo, no perdía momento para insistir en la necesidad de mayor visibilización de la causa palestina, en función además de este genocidio que lleva para los 8 meses prácticamente y que se mantiene en curso. ¿Qué sería de la causa palestina sin esa visibilización iraní? Bueno, la causa palestina requiere el concurso de todo el mundo. Irán ha sido una punta de lanza en esta materia. Creo que ha sido necesaria, no solo desde el punto de vista de expresión política, de retórica en la defensa de los valores, en la defensa de la legalidad, en protestar la creación de un Estado sionista en medio de un territorio que no le pertenece. Creo que esa ha sido una posición firme en el mundo, la ha mantenido durante toda la historia y eso creo que alienta al resto de los países del mundo. Hoy vemos países que no se habían atrevido a reconocer Palestina, comienzan a reconocer Palestina. Vemos poco a poco victorias políticas, que todavía seguimos en una situación muy precaria en la zona, pero ya vemos cómo la moral comienza a triunfar. Y eso ha sido producto, gracias a países como Irán, como Venezuela, que han defendido al pueblo palestino y que dan una esperanza. O sea, yo creo que el pueblo palestino necesita verse en el futuro, necesita ver la esperanza. Y la posición de Irán creo que le transmite precisamente esa esperanza que necesita el pueblo palestino. Los países de la región, Irak, Siria, el Líbano, Pakistán, y ya vamos a hablar sobre todo del tema Pakistán, ¿no?, porque llama poderosamente la atención ese curso que hubo en ese Pakistán durante los últimos 10 años, ¿no?, para no extendernos tanto. Y la India han establecido días de duelo, días de luto. ¿Es sorpresa esto para la República Islámica? ¿Sorprende realmente también al mundo que países que incluso en su momento tuvieron sumas diferencias, ¿no?, como es el caso de Irak, que mantuvo una guerra con la República Islámica de Irán, que ahora declare ese nuevo Irak un día de luto por la Revolución Islámica? Un país musulmán, además, Siria hizo lo propio. Siria declaró también días de luto. El Líbano, también, bueno, el Líbano hace parte del eje de la resistencia, declaró 3 días de luto. Pero Pakistán declaró un día de luto cuando Pakistán además ha sido bastante cuestionado durante los últimos gobiernos, ¿no? Y ese cambio que tuvo después del acercamiento a ese eje norteamericano y ahora mayor acercamiento a la República Islámica de Irán, ¿sorprende? Creo que no, porque con la pérdida física del presidente Raisi, el mundo ha perdido. El mundo ha perdido un líder importante, que va más allá de la Revolución Islámica. El presidente Raisi logró trascender los intereses y los valores de la Revolución Islámica, que tienen un interés legítimo dentro de esta región. Pero defender la dignidad de los pueblos, defender la integración de nuestras naciones,
defender la complementariedad, defender la construcción de lo nuevo. Realmente en un mundo donde cada vez vemos liderazgos más mermados, veamos Europa, o sea, veamos los liderazgos europeos, ¿no? O sea, pudiéramos hacer un ejercicio de la Europa del 45 para acá y ver en este momento los liderazgos europeos realmente mermados, unos liderazgos pobres, y en la otra región del mundo vemos liderazgos como la del presidente Raisi muy fortalecidos. Entonces creo que con la partida física del presidente, bueno, el mundo ha perdido, el mundo ha sufrido, no solo Irán, creo que el mundo ha sufrido y es normal que veamos entonces en ese mundo que quiere ser libre, bueno, las manifestaciones de duelo que estamos viendo. Usted se ha reunido hoy también con las nuevas autoridades iraníes. ¿Podemos conocer un poco de lo que trascendió en esos encuentros, con miras también hacia el fortalecimiento de las relaciones? Porque si bien está establecido en la Constitución de la República Islámica de Irán, es un periodo de transición, máximo 50 días, hasta que se convoque al proceso de elecciones y ya la posterior consolidación del nuevo presidente, del presidente electo. Pero con las autoridades de turno, ¿no? Se han reunido. ¿Podemos conocer un poco de lo que trascendió en esa reunión, en esos encuentros? Sí, el presidente, me he reunido con el vicepresidente ejecutivo. Con él hemos estado analizando la relación histórica, la relación actual, las ventajas, los desafíos que tiene esta relación entre Irán y Venezuela en el tema energético, de la complementariedad energética. Bueno, la hemos demostrado. Somos países complementarios en materia energética, en materia educativa, cada vez tenemos mayor número de estudiantes, en materia cultural, en la materia agrícola, en materia de tecnología. Todos esos aspectos los hemos conversado a grandes rasgos, porque estamos definiendo precisamente los temas para la comisión mixta y bueno, eso lo hemos conversado tanto con el vicepresidente ejecutivo como con el propio canciller. Con el canciller también hemos estado hablando de la posición común que tiene Venezuela e Irán en los senos de los órganos multilaterales como es Naciones Unidas, el grupo de amigos de la Carta de Naciones Unidas que recientemente reunió en Caracas sus coordinadores nacionales, la aspiración de Venezuela para entrar a los BRICS, y todo lo que tiene que ver con profundizar los lazos de cooperación y profundizar los acuerdos que ya tenemos. En eso nos hemos comprometido en seguir avanzando con mayor fuerza, tanto con el vicepresidente como con el canciller. ¿Qué falta para mantener esa mayor consolidación? Bueno, teniendo en cuenta ya la necesidad de mayor cooperación, sobre todo teniendo en cuenta los diferentes rubros, ¿no? o los diferentes espacios donde se mantiene esta cooperación, que en muchos ámbitos va a 2 décadas más. ¿Qué falta por fortalecer? Mira, yo creo que... ¿Qué ámbito, por ejemplo? Yo creo que el ámbito económico entre empresas debe ser cada vez comercial, va a ir creciendo con mayor fuerza. Es donde tenemos mayores oportunidades de avanzar con fuerza. Cada vez la mayor presencia de empresas iraníes en Venezuela, en todos los aspectos, y la mayor participación de empresas venezolanas en Irán. Yo creo que eso es una vía porque eso nos permite generar empleo, nos permite abaratar costos, nos permite crear rutas comerciales nuevas, y creo que ese es un área fundamental. Y el otro área, que es donde estamos trabajando también con mucha fuerza, que es el tema cultural. El acercamiento de tener estudiantes iraníes en Venezuela, estudiantes venezolanos en Irán. Hay ahora un grupo de estudiantes. Ahora hay un grupo de estudiantes venezolanos acá. Eso nos ayuda a crear mayores vínculos. El aprendizaje del idioma español, castellano acá en Irán, el aprendizaje del farsi en Venezuela. Eso también es un plus que le estamos imponiendo, porque eso nos permite tener lazos indisolubles, lazos permanentes, fortalecidos, comunicacionales. Y bueno, creo que eso va a ser muy importante. Y bueno, por supuesto, el ámbito petrolero. Somos socios en la OPEP, compartimos nuestra política petrolera, pero más allá de eso, también hay importantes inversiones de Irán en Venezuela, hay perspectiva de nuevas inversiones que se irán desarrollando en el tiempo, y creo que lo que hay que darle mayor ímpetu. Eso lo venía haciendo el presidente Raisi, y estoy convencido de que las autoridades, el líder supremo y las autoridades iraníes que asuman la batuta a partir de este momento van a seguir impulsando esta relación. Eso también ha quedado claro en las reuniones que hemos tenido hoy. En cifras, ¿se puede establecer ahora una diferencia después de esa mayor cooperación energética, petrolera también? En cifras, ¿cómo se ha manifestado en Venezuela?
Bueno, la primera cifra es que nosotros hemos podido recuperar la producción petrolera gracias a Irán, cada vez con mayor fuerza. Nosotros, después de haber sucumbido ante la producción, sucumbió, colapsó prácticamente, llegamos a casi 300.000 barriles por día, luego de producir 2,5 millones de barriles, producto de las sanciones. Bueno, creo que Irán ha contribuido precisamente en que hoy podamos exhibir una cifra de casi 1 millón de barriles diarios y creciendo. El presidente lo ha anunciado, el presidente Maduro, y nosotros vamos a seguir avanzando. Así que en cifras podemos estar hablando de, bueno, las mejoras económicas que hemos tenido en Venezuela han sido parte del esfuerzo propio venezolano, del esfuerzo duro, pero no hubiesen sido posibles en parte sin la cooperación y sin el apoyo de Irán. Yo no me quiero adelantar, yo no sé si usted está autorizado para esta información, o ya incluso se maneja tal vez tras bastidores esa información, pero el último encuentro entre los dos presidentes fue en Caracas, fue el año pasado. ¿Ya se está hablando ahora, o tal vez se está tomando en consideración en Caracas, la idea de un próximo viaje del presidente Nicolás Maduro a tierras iraníes nuevamente? Bueno, ahora tanto Irán como Venezuela van a procesos electorales en los próximos meses. Irán el 28 de junio, Venezuela el 28 de julio, un mes exactamente después. Y estoy seguro que a partir de ese momento vendrán intercambios, visitas que harán ambos presidentes que resulten electos. En nuestro caso seguramente el presidente Maduro, como está vaticinado por vaticinan encuestas. Todas las encuestas vaticinan. No hay duda del liderazgo y el triunfo del presidente Nicolás Maduro. Y seguramente después de las elecciones del 28 de julio estaremos viendo al presidente Maduro visitar este año tierras iraníes. Funcionarios iraníes han ido también durante los últimos meses a Caracas. ¿Se han reunido con usted? ¿Han establecido mayor hoja de ruta, mayor agenda en ese mecanismo completo de cooperación que han tenido las dos naciones? Digo, para puntualizar, por ejemplo, en esquemas estrictamente específicos. Sí, constantemente estamos recibiendo delegaciones de iraníes en Venezuela. Constantemente Irán recibe delegaciones de venezolanos acá, no solamente gubernamentales, sino también empresariales. Eso ha sido constante. Yo personalmente los he recibido, ministros, viceministros, directores, presidentes de empresas, que constantemente están. Yo creo que ya es un flujo normal. Ya es normal ver directores, dirigentes distintos. Recientemente nos visitó un importante líder religioso, estuvo reunido con el presidente Nicolás Maduro. Es decir, ya ese flujo es algo prácticamente habitual en nuestra relación, y precisamente eso es la relación estratégica. Bueno, también de eso se encarga, ¿no? Y es también la necesidad de mantener las representaciones diplomáticas en las dos naciones. ¿Cómo ha funcionado, o de qué manera el funcionamiento de esas dos representaciones diplomáticas, digamos, han fortalecido también, me refiero a embajadas, ¿no? Ha fortalecido también el vínculo entre las dos naciones? Bueno, tenemos ambos líderes, ambos presidentes trabajando en función de la construcción de una relación modélica, desde el presidente Chávez, el presidente Maduro ahora, el presidente Raisi, los liderazgos que surgen nuevamente en Irán. Y aguas abajo, bueno, es la disciplina, la interacción, es la recibir las instrucciones de nuestros líderes, y creo que eso es lo que ha pasado. O sea, y nuestras embajadas son el reflejo precisamente de esas instrucciones. Ya nos queda poco tiempo, canciller. Usted mencionaba, una de las diferentes interacciones que mantienen los dos países es en el tema educacional. ¿Cómo va usted con el persa? Con el farsi. Estoy reprobado por ahora, pero nosotros tenemos que acercarnos. Tanto la población iraní, cada vez que hable más español, nos lleva ventaja. En Irán nos lleva ventaja porque tienen un dominio cada vez mayor del español, y nosotros estamos haciendo la tarea de cada vez ponernos más en la dimensión de poder conversar directamente con el persa, con nuestros socios iraníes. ¿Hay planes ahora, o yo no sé si ya está en ejecución, por ejemplo, la enseñanza de farsi en Venezuela? Está en ejecución, sí. ¿En diferentes universidades? Sí. Precisamente parte del convenio de cooperación que tenemos es precisamente difundir cada vez más, no solo la lengua, sino junto con la lengua, la cultura persa en nuestro territorio. Canciller, ¿qué imagen se lleva ahora de este Irán, de un Irán además que está en duelo, tercer día de duelo nacional? Pero cuando hay un fervor sumamente creciente por la partida física tanto del presidente como del canciller y las demás personalidades que estaban en la aeronave, ¿qué imagen se lleva usted de Irán ahora? Me llevo la imagen de un pueblo en resistencia, de un pueblo en combate,
de un pueblo en movilización y de un pueblo victorioso, que con mucho dolor sale a manifestarlo, a ese dolor ante el mundo, ante sus familiares, ante su propio compatriota, pero que a la vez esa manifestación de dolor se convierte en un mensaje de resistencia y de esperanza para todo el mundo. Lo he visto en la calle, lo he visto en los ojos de los trabajadores, lo he visto en las columnas de personas que van a encontrarse precisamente para darse esa solidaridad, darse ese apoyo mutuo. Y eso nos regocija realmente. A pesar del momento doloroso, que es quizás el momento más doloroso que ha podido vivir Irán en los últimos años, creo que la enseñanza es verlo, ese pueblo movilizado y ese pueblo activo en la defensa de sus valores. Eso es tal vez un mensaje, digamos, para otros países, sobre todo países occidentales o muchas veces países latinoamericanos, cuando parte, digamos, una autoridad. No me quiero referir puntualmente a Venezuela, porque también lo vimos en Venezuela durante el 2013 con la partida del comandante Hugo Chávez, ¿no? Pero, por ejemplo, para otros países, cuando parte una cabeza de gobierno y se quedan, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ese es un mensaje claro de resistencia? Es un mensaje que nuestras revoluciones han construido una institucionalidad, que nuestras revoluciones son sólidas, que nuestras revoluciones son perpetuas, que nuestras revoluciones avanzan y son capaces de adaptarse a los nuevos tiempos, que son capaces de priorizar el bienestar de la población ante cualquier otra situación, y que son capaces de resistir las agresiones externas, vengan de donde vengan. Canciller, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos en Hispan TV y gracias por esta entrevista en exclusiva que ha sido retransmitida por diferentes medios de comunicación, uno de ellos Telesur, nuestros colegas de Telesur, para nuestra audiencia en América Latina y el Caribe y en todo el mundo de habla hispana. Y ustedes también, gracias por acompañarnos en medio de esta cobertura que sigue, cobertura mantenida. Más informaciones en minutos. www.hispantv.com. Allí estas y otras entrevistas en exclusiva que hemos mantenido a lo largo de estas últimas horas.